esta nota va a tener un notable contraste temporal, porque este hombre que ustedes ven ha terminado de desayunar y nosotros acá, siendo las 21:10, todavía no hemos cenado. Así que vean realmente la distancia que nos separa uno de los otros y bueno, le pedimos que se presente. Es oriundo de Sunchales, pero hace rato que está dando vuelta por el mundo. ¿Es así? Así es, Jorge. Bueno, hola a todos. Desde acá, desde el futuro, como solemos decir, hacer un chiste con todos mis amigos. Llamando del futuro, sí. 13 horas más 13 de diferencia. Bueno, mi nombre es Román Ferrero, soy oriundo de Sunchales y estoy actualmente viviendo en Melbourne, en Australia. Y bueno, extrañando mucho mis pagos. ¿Y te podríamos apodar el hombre de las alturas o es demasiado? No, no, podría aplicar directamente. El hombre araña, el loco de las alturas. eh, De las sí, torres. sí. Bueno, Solía ser de Torres, ya no más. contanos un poco, obviamente esta nota parte digamos, por lo que está sucediendo en el mundo que tiene que ver con esta pandemia de coronavirus, pero antes que nos cuente cómo están viviendo en Australia, donde parece que por un lado los medios dicen que son muy rígidos, vamos a ver qué nos contás vos con respecto a las medidas que han tomado, contanos primero qué estás haciendo, porque realmente es una profesión bastante extraña de aventureros y de tipo que tienen que tener muchos cojones. Así dicen, sí. Bueno, yo actualmente estoy trabajando en altura mediante una técnica que se denomina acceso por cuerdas. Y, o sea, acceso por cuerdas porque se accede a través de dos cuerdas gemelas que cuelgan de un edificio a la zona de trabajo. Eso es básicamente. Y para figurarlo de otra forma, lo más conocido es el window cleaning, la limpieza de cristales, Claro. pero ese, digamos, es el trabajo más común por donde la mayoría de los técnicos empieza y es el de mayor demanda también. Sobre todo en las grandes metrópolis, ¿no? Por los rascacielos y la cantidad de ventanas que hay. Pero ¿Y cómo bueno, surge esto? Primero para que conozca la gente que sos ingeniero en realidad. sí, Pero yo bueno, soy ingeniero sí. electrónico. Y te agarró este gustito, bueno, iniciando la profesión. Yo me recibí, pero inclusive empecé a trabajar antes de recibirme y me dediqué a las telecomunicaciones. Empecé haciendo distintos tipos de telecomunicaciones, desde cableado TV, módem, bueno, cobertura celular. Después me pasé siempre indoor y outdoor, o sea, de interior y de exteriores. Claro. Y después, bueno, en Córdoba, yo estudiaba y vivía allá, me puse a trabajar en una empresa que hacía instalaciones de cobertura celular, donde los sitios mayormente son, viste, en el exterior y en zona rural, en torres. Claro. Entonces ahí ya tuve Torres mi, que cuánto miden. en la llanura, que es donde más grandes son porque tienen que cubrir distancias más amplias, ahí son de alrededor, pueden ser de 60, 72, 90, hasta 120 de lo más alto que hay. Sí, Y eso demanda un gran estado físico, ¿o no? sí, sí, sí. La verdad que, bueno, como todo trabajo de obra, digamos, ya sea de construcción o trabajo de oficio, digamos, son trabajos físicos y acá requiere obviamente un plus, porque si vos laburás en una torre haciendo una instalación, una torre de 90 metros, lo primero que tenés que hacer es acceder Claro. a la altura de ingeniería, vamos a decirlo. Entonces, ahí ya tenés un gran desgaste solamente para acceder. Y después hay que Y empezar a después, trabajar. ¿cómo? Y después hay que empezar a trabajar todavía. Hay Claro, y después que... tenés que hacer laburo. Y una vez que terminaste, bueno, en el medio vas a tener que almorzar. Que si estás en una torre 90 metros y estás jugado de tiempo, a veces almorzamos allá arriba. Sí, no, digamos, no vale la pena ni siquiera descender en esos casos. Cero vértigo.
No, cero vértigo y amor y pasión por la altura. ¿Y qué fue lo más alto que llegaste en tu trabajo? Esto fue una instalación que hicimos en Tandil. En Tandil están las sierras y bueno, había que cruzar de un lado a otro de las sierras. Entonces, sobre un cerro en la punta, ahí está instalado un mástil de 120 metros de altura. Y nosotros ahí hicimos un radioenlace con altura de montaje a 115 metros. ¿Y, y cómo surge tu llegada después a Australia? No sé si estuviste en otro destino antes. No, yo estuve viajando mucho. Claro, ahora hace un par de años que ya no viajo tanto, pero después me radiqué un tiempo en Buenos Aires. Estuve trabajando con unos compañeros de la facultad que tenían su empresa allá. Y bueno, y ahí me fui a Buenos Aires un par de años. Después, hubo un punto ahí de inflexión y yo me lesioné las rodillas, digamos, por una cuestión gradual, un desgaste físico de tantos años de deporte, bueno, y de trabajo duro, ciertas cuestiones que se juntaron, me rompí los meniscos y ahí tuve que hacer un parate obligatorio y bueno, y ahí tomé la decisión después de arrancar de nuevo y a la vez de mutar mi profesión, digamos, porque yo trabajaba, así como trabajaba en Torres, hacía trabajo de ingeniero de oficina, hacía ingeniería, hacía desarrollo de proyectos, hasta que, bueno, después de este punto, de este quiebre, decidí viajar a Europa para certificarme en lo que es trabajo de cuerdas y darle un cambio completamente radical, digamos, a mi carrera, sí. ¿Y cómo te va ahora en Australia? ¿Estás trabajando en una empresa o sos, digamos, free time y te contratan? Sí, mira, justo en esta situación que estamos viviendo una situación extraordinaria, las cosas están cambiando muy rápido, así como para otros hay crisis, para mi industria en particular hay oportunidad porque hay muchísimo trabajo y bueno, entonces están todos, digamos, sin saber lo que va a pasar mañana porque vamos en una base diaria o semanal, si se quiere. Y bueno, la cuestión es que yo estaba trabajando con una empresa casual, más o menos, pero bastante comprometidos con ellos. Y bueno, digamos, jornada completa, de lunes a viernes, pero a la vez con la flexibilidad de irme a hacer trabajo de estación o de irme a otra empresa de la industria, ¿no? Que esta es una industria bastante así, llamemos volátil, digamos. Muchos Claro, trabajadores no, golondrinas, sí, nómade. claro, exacto. Así que bueno, estuve lo que fue el año pasado, 2019, con ellos. Después, a mitad de año, me fui para el norte, territorio del norte de Australia, a Darwin, que es la zona más norte al top del país, mucho calor. Y bueno, antes que se venga la época de lluvia, que arranca la temporada del monzón, del viento monzónico que viene desde Asia, bueno, había que cerrar un par de proyectos antes que se venga el aguacero constante. Entonces, bueno, cerré unos laburos para allá, estuve unas 6 7 semanas, territorio del norte y central de Australia, en medio del desierto, donde está toda esta tierra colorada, que se ve el Western Australia, Que el monzón es un milagro porque, bueno, como en otras partes también de Asia, permiten que vuelva a tener agua y que rejuvenezca la naturaleza, ¿no es cierto? Porque si no, no aparece el monzón, se muere todo, digamos, ¿no? así es, sí, así es. Bueno, tuve la suerte de conocer en Asia, digamos, las dos caras de la moneda. La monzónica tapada de agua y la sequía terminal fatal que no te deja ni peces. Claro.
Claro, Sí. increíble. Román, ¿y ahora cómo estás viviendo este tema de la pandemia que creo arrancaron, puede ser el 23 de marzo con una cuarentena? Sí, no sabría decirte la fecha, pero más o menos hará cuestión de 3 semanas. Sí. Bueno, contanos un poco cómo lo estás viviendo, cómo fueron las medidas que ellos impusieron, fundamentalmente para comparar un poco con lo que nos está sucediendo a nosotros, ¿no? Bien, bien. En un principio parecía como que nada estaba sucediendo, como que era todo muy light. Entonces la gente, a mi forma de verlo, viste, se lo tomaba muy relajado, todo muy liviano, poca conciencia. eh, a la vez también poca información, porque como que el gobierno no fue dando medidas rigurosas o haciendo hincapié exhaustivamente como para que se lleven a cabo. Entonces, esta, esta flexibilidad fue mal interpretada, digamos, en ciertos lugares, en un principio, cada uno seguía haciendo vida normal, hasta que hubo un fin de semana que se puso hermoso con un clima, la verdad, unos días soleados, espectacular. Todo el mundo se fue a la playa. Yo Salió estoy en todo. Melbourne, ¿no? En Melbourne, estado de Victoria. Y esto pasó en Sydney, en New South Wales. Y ese fin de semana explotó. Sydney, uno de los puntos más turísticos, tiene unas playas, viste, Bondi Beach, unos lugares que son increíbles. Y la gente estaba esperando que salga el sol los últimos días de verano y se fueron a la playa. Estaban los bares, pubs todavía abiertos, en, digamos, normal operación. Entonces esto generó una ola de contagios y de reuniones de gente, reuniones sociales, ¿no? Y bueno, ese fue también uno de las gotas que rebalsó el vaso y ahí el gobierno tuvo que definitivamente extremar las medidas porque se le estaba yendo de las manos, ¿no? Claro. Yo estaba viendo que Melbourne, donde estás vos, tiene alrededor de 5 millones de personas. Bueno, imagino que Sydney tiene mucho más. Bueno, que esas grandes urbes son las más complicadas, ¿no? Porque hay mucho contacto social y eso hace que sea mucho más difícil tomar las medidas. Nosotros, bueno, acá en Argentina pasa lo mismo. Sí, mirá, algo que por ahí a mí me llamó mucho la atención cuando vine para acá es que Melbourne es una ciudad que tiene el centro financiero, vendrían a ser digamos, unas 15, 20 cuadras a la redonda. Es el centro financiero donde están todas las oficinas, los Claro. edificios grandes. Pero después es una ciudad que es así, se esparce, cobre. Horizontal. Claro, es totalmente horizontal. Eh, de hecho, en ese sentido lo podríamos hasta comparar con Sunchales, que tienen los edificios de 3 o 4 pisos máximo por normativa del municipio. Bueno, acá es una cuestión similar, bastante horizontal y se esparce por superficies muy grandes, lo cual es una ventaja para este tema del contacto social. Claro. Ahora, hay algo que también es fundamental y tiene que ver con la educación que tienen los habitantes. Quizás eso es uno de los, digamos, problemas que podemos llegar a tener nosotros, fundamentalmente por algunos bolsones de pobreza que tenemos, gente que quizás no tiene las necesidades básicas satisfechas y eso hace que se complique más la situación de este quédate en casa famoso. Sí. Imagino que quizás Australia en ese sentido está bastante mejor o no. Sí, bueno, acá te diría que prácticamente no existe pobreza, o sea, ya partiendo de esa base, son muchos menos los problemas, las cuestiones sociales que el gobierno tiene que lidiar. Eh, Además de eso, digamos, se tiene un sistema de salud muy fuerte y un poder adquisitivo que es enorme, es enorme. De hecho, ahí te cuento una anécdota al respecto, que es, venían mis compañeros, yo vivo en una casa compartida con chicos de afuera, y vinieron un domingo y me dicen, che, fuimos al súper y estaba vacío, ¿viste? Ya se estaba comentando un poco este tema.
Me dice, pero man, no había nada, me dicen los chicos, ¿viste? Y yo digo, yo estaba sin reserva, ¿viste? Más o menos el día a día, ahí con la comida. Así que entro el lunes, vuelvo de trabajar y voy a pasar por el súper. Y el súper, tal cual, ya vacío. Voy a otro, no había nada. Bueno, entré un poco ahí, no te iba a desesperarme, pero a tomar Ese conciencia pánico. de que necesitaba comida y se estaba yendo rápido. El tema que pasa, que todo el mundo tiene un poder adquisitivo tan alto, acá desde, por decir, un jardinero o un pintor, no importa lo que vos hagas, el dinero te alcanza y te sobra. Entonces, ese poder adquisitivo alto hizo que la gente entre un poco en paranoia y a desabastecer por completo los supermercados. Fueron una ola de una semana que arrancó, bueno, con una cuestión mediática del toilet paper, papel higiénico, ahí que Sí. hubo un par de peleas entre mujeres, bueno, arrancó por ahí y se trasladó a toda la cadena alimenticia. Nos quedamos prácticamente sin comida por unos 10 días. Claro, estoquearon, ¿eh? Como tienen poder adquisitivo, estoquearon. La gente fue, claro, se gastó ahí $500 que se lo gastan en una salida y llenó las alacenas para un mes, 2 meses, ¿viste? Es importante el dato que tirás de la salud. ¿Es salud privada o es salud pública? ¿O conviven los dos como acá en Argentina? Eh, conviven conviven los dos, pero el tema es que el gobierno soporta mucho al ciudadano australiano o al residente. Entonces, ellos son los que no tienen que preocuparse por el sistema de salud y si nosotros, no sé si te habrás enterado, hubo un discurso del primer ministro donde dijo para aquellos con visa visitante, pueden ser turista, estudiante, dijo, este es el momento para volver a casa. Prácticamente, Ah, sí, oficialmente nos invitó a que nos vayamos. Entonces, por más que tengan trabajo, que es importante eso. O sea, más allá que tienen una fuerza productiva, él les dijo, vuélvanse a casa si es posible. sí, dijo que bueno, que se estaban comprometiendo el sistema de salud, que muchísimas gracias, pero hasta luego, que era el momento para emprender el regreso a casa. Eh, entonces, bueno, ahí ya entras a ver qué pasa. Todos los visitantes no tienen el mismo poder adquisitivo, porque vendrían a ser la fuerza de trabajo con la cual Australia se desarrolla, ¿no es cierto? ¿Sí? Eh, primero por ahí. Y es la misma fuerza de trabajo que Australia no quiere bancar con sus impuestos o con su economía interna. Entonces, bueno, ahí comienza esta dicotomía, ¿viste? De qué es lo privado y qué es lo público, sí. No, no sé por qué me suena ese relato a algo que uno vive por acá, ¿no? Con las fuerzas productivas que vienen de países vecinos y que después, bueno, a la Sí, hora de mirá, ciertos problemas como que los queremos dejar de lado y realmente muchas veces hay que reconocer que esas fuerzas productivas de los países vecinos, esas personas realmente, a veces hacen trabajos que no quieren hacer los argentinos, por ejemplo. No sé si en Australia es así. sí, absolutamente y más acentuado que allá, te diría. De hecho, podríamos hasta tener una conversación solamente de este tema, un día entero. Pero eh, sí, la cuestión es así, nada más que escalada un nivel más, digamos, en el sistema capitalista. Acá está todo más oficializado por una cuestión del manejo de la frontera, de que vos no ingresás si no tenés una visa determinada, con ciertos requisitos previos y una aprobación. Muchas veces, llevándolo al extremo, lo llamamos esclavitud oficializada o sistematizada. Sí, Sofisticada, digamos, porque sí, también sofisticada, sofisticada, pero el porque concepto, tienen una buena calidad de vida ustedes. sí, absolutamente, absolutamente. De hecho, bueno, esa es uno de los parámetros de los que ellos se jactan, ¿no? Y bueno, ¿y cómo cumplieron la cuarentena una vez que se pusieron rígido, como decías vos, que bueno, anunció que a partir de ahí, bueno, primero, ¿cuáles fueron las medidas más importantes? Por ejemplo, no salir.
de casa? Al principio dijeron, bueno, cuarentena, traten de quedarse en casa. Fue un traten, ¿viste? No fue, quédense. Y empezaron a recortar lo que ellos consideran las actividades no esenciales. Ah, Entonces, todo aquel que podía trabajar desde su casa o estudiar sin tener que asistir a la universidad o al instituto o al colegio, todo desde casa. Ese fue el primer paso, ¿no? Después fueron poniéndose un poquito más rígidos y, digamos, el primer ministro da un comunicado, se junta con el gabinete semanalmente y dan un comunicado semanal con, eh, digamos, una actualización de las medidas. Y después de que pasó esto, que era medio, todavía ahí, medio tibio, que no pasaba tanto, dijeron que había 4 razones principales y únicas para poder salir de tu casa. Que era, la primera, bueno, salir por cuestiones médicas. Segundo, salir de compras. Tercero, ir a ejercitarse, que acá hay una cultura del ejercicio, la verdad que increíble, increíble. Todo el mundo hace actividad física, mucha conciencia de la vida sana. Y la cuarta, asistir al trabajo en caso de que no puedas trabajar remotamente. Esas fue, digamos, fueron las medidas de las últimas semanas. y esto se mantiene hasta ahora y creo que ya tienen fecha ustedes, por lo menos, lo que va a durar esa cuarentena, digamos, ¿no es cierto? Creo que es algo de Exacto. abril, Sí, 20 y pico de esa, abril. partiendo de la base, las 4 razones que te permiten a vos salir. Después de eso, bueno, mantener la distancia social, que eso es una de las cuestiones lógicas. Bueno, ayer estaba hablando con mis viejos por teléfono y me decían que en Sunchales se va a implementar el barbijo obligatorio. Bueno, ese tipo de medidas acá todavía no aplican. Hay una polémica con eso incluso. No sé Sí, si allá sí, se... hay una polémica, muchas opiniones diversas y todo. Pero bueno, acá por el momento no. ¿Y los negocios que están abiertos son como nosotros o ustedes están más flexibles? Nosotros tenemos abiertos los supermercados, farmacias y algunos deliveries gastronómicos. Y ahora se empiezan a flexibilizar algunos más como gomerías, talleres mecánicos, corralones. Pero en casos de, por ejemplo, corralones o talleres de electricidad, bueno, en casos de trabajos de emergencia más bien, ¿no? Sí. No, en ese sentido se mantuvieron, la economía se mantuvo operativa, te diría, no al 100%, pero casi, casi. Bueno, luego de esto que te comenté que pasó en Sydney, ahí dijeron, bueno, cerrar todos los bares, cerrar restaurantes y empezaron a, digamos, a mutar internamente su negocio a delivery. Si vos tenías un pub y bueno, te ponías a cocinar, no sé, hamburguesa y a vender hamburguesa por delivery. Claro. Pero todo el resto de las actividades industriales, todo lo que sea polo industrial, como decís vos, mecánico, sigue funcionando todo normalmente. Está bien. Hay una realidad que muchos quedaron sin trabajo. Todo lo que era trabajo casual, esa gente quedó desempleada, pero la fuente de trabajo aún operativa. Y el Estado va a responder por esa gente que hoy no percibe ingresos, por ejemplo. Acá en Argentina hay algo de eso con un segmento de las fuerzas productivas, ¿no? Que son los más Sí. vulnerables. Bueno, el gobierno ya respondió, pero siempre responden para su gente. Ellos, digamos, juegan siempre ese juego, ciudadano y residente. Sí, hay distintos acuerdos según el contrato laboral o el tipo de empresa donde se encuentran, que el gobierno subsidia el 50% del sueldo. Esa gente que se queda sin trabajo o la empresa redujo sus ingresos en un porcentaje considerable, bueno, esa gente es ayudada y subsidiada por el gobierno, sí. Bien. ¿Cómo va a ser tu futuro a partir de ahora, a partir del consejito que te dio el gobierno nacional? Porque en realidad vos tenés trabajo. Sí, sí, y yo tengo trabajo más que nunca, que antes te comentaba que estaba trabajando con una empresa bastante comprometida con ello.
La crisis le pegó fuerte a esta empresa y de repente lo que era la unidad de cuerdas, toda la parte nuestra, contratos con universidades, con instituciones sociales, llamémosle, por la cantidad de gente que circula, bueno, se cerró todo, contratos cancelados o en stand-by por mucho tiempo y de un día para otro nos quedamos sin trabajo. Así que bueno, yo ya viendo cómo se venía la cosa, me empiezo a mover. Yo trabajo de forma autónoma, como si fuera el monotributo argentino, digamos, soy mi propio negocio, y entré a contactarme con empresas del rubro y me salieron oportunidades, una, dos, tres, de hecho ahora estuve trabajando con 4 empresas en 2 semanas y abriendo otros negocios con gente nueva. Así que por ahora pensás Por quedarte ahí. ahora, firme, seguimos para adelante y vamos viendo qué es lo que va saliendo, cuáles son las medidas o cómo nos podemos acomodar. Román, para despedirnos y no hablando más tanto de ya tu aspecto laboral, tenés un hobby que te lo dio, creo que tu aspecto laboral, en realidad tu forma de trabajar, y que, bueno, un poco me da cierta envidia por lo que haces, que es la escalada, ¿no? Que vos me decís que te estás, bueno, en los últimos años te has sacado la gana un poquito con eso también. Sí, sí, la verdad que, bueno, a mí siempre me han gustado los deportes y siempre me gustó lo extremo, ¿viste? No importa de dónde venga. Y la escalada es algo que me ha despertado mucha curiosidad y me lo he planteado como una cuestión personal y muy del desafío, que eso es la escalada, ¿viste? Siempre ir por un poco más en lo personal, crecer en ese sentido la fuerza de voluntad, además de lo físico, porque no es solo una cuestión física, ¿no? Y, y llegar, bueno, a lugares donde no muchos pueden llegar y disfrutar de las vistas o de ese entorno de la montaña, lo natural que es escalofriante a veces. Sí, realmente. Y bueno, para terminar, estuviste en Argentina haciendo nada menos que el Fitzroy. Sí, estuve a fin del año pasado y hice una expedición, no de la más grande, porque no es el Cerro Firroy propiamente dicho, sino una de... Bueno, el Firroy es una cadena con distintos picos, Claro, hay ¿no? varias agujas. Claro, y lo que yo hice fue una de las agujas aledañas, que es la aguja Guillaumet, una expedición de 3 días. Y después, bueno, hay un poco también de escalada alrededor del pueblo, sobre el río del Chaltén y eso. Y, así que bueno, la verdad que fue una experiencia hermosa y un buen punto de partida, diría yo, como para seguir con proyectos y desafíos nuevos. Que ya tengo uno Gracias, en Román. mente. Gracias por este contacto. Realmente ha sido muy atrayente la charla, porque hemos estado hablando casi media hora, pero todo lo que has contado ha sido muy atractivo, ¿no? Esa vida que llevas que por ahí es un poco diferente a quizás la de un oficinista o la de aquel empleado que trabaja en una empresa con condiciones más habituales, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, Jorge, espero haber colmado las expectativas y haber aportado un poco de lo que pasa o lo que yo vivo realmente en este lado del mundo, ¿no? Lo hiciste, ¿eh? Quedó bien reflejado. Muchas gracias, abrazos, Bueno, ¿eh? A la Jorge, un abrazo distancia que es grande. muchísima.